Y como decía el pastor, nada nos detiene, ni la lluvia, y como dice la palabra de Dios, nada nos separará del amor de Cristo, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo estrecho, nada nos va a separar del amor de Cristo. Quiero darle las gracias al pastor por darme la oportunidad de compartir la palabra, porque es una responsabilidad bien grande el estar aquí parado y compartir la palabra, porque es algo que no es, que no es fácil y que Dios lo debe poner en el corazón del pastor para que uno pueda pararse aquí a dar la palabra, a dar un estudio o a dar algo de la palabra. Eh, Gracias, pastor, por la oportunidad y quiero darles las gracias a ustedes también. Esta prédica, Dios nos habla de diferentes formas, siempre nos habla a través de la palabra, nos habla a través de otro hermano, o nos puede hablar también a través de sueños. De muchas maneras Dios nos habla. Esta palabra me la dio Dios. Muy pocas veces sueño y me acuerdo, pero esta palabra me la dio Dios y me acuerdo inclusive la fecha porque la anoté y esta palabra cuando me acuerdo que fue en mayo 19 de este año y me acuerdo porque la anoté y la tuve presente. Y como les digo, nunca o casi nunca me acuerdo de lo que sueño porque no sueño mucho frecuentemente, pero cuando sueño no me acuerdo el otro día qué fue lo que soñé. Entonces, pero esta palabra se me hizo muy peculiar porque cuando desperté recordé todo lo que había soñado y, y Dios puso en mi corazón preparar una palabra donde el tema principal fuera esta prédica o este estudio. Eh, el, el tema es las bodas del Cordero. Fue un sueño bien bonito porque yo vi cómo se realizaba la ceremonia, quiénes eran los invitados y se veía así como ven en la en la foto se veía esa mesa reluciente con todos los invitados y se veía un blanco resplandeciente. Y, y entonces dije, bueno, voy a ir, voy a ir haciendo anotaciones, voy a ir preparando algo para que en el momento que Dios me dé la oportunidad yo pueda hablar de esto. Y hoy es el día, dice la palabra de Dios, que Dios tiene el tiempo preciso para cada uno y hoy me ha dado la oportunidad y les agradezco a ustedes que no es casualidad que estén aquí, porque a pesar del tiempo, a pesar de la lluvia, ustedes llegaron y, y Dios va a poner algo en su corazón, porque Él no da nada sin que vaya a ser en la vida de alguien que sirva para algo en la vida de alguien. Entonces voy a ponerme en las manos del Señor. Ya, yo sé que el pastor lloró, ya oró, pero voy a orar bien corto para que esta palabra caiga en buena tierra y sea de bendición para cada uno de nosotros. Señor, te doy gracias en esta hora porque tú has puesto, Señor, este día y esta hora precisa, Señor, y has traído a mis hermanos, Señor, a tu casa para que ellos puedan recibir algo de lo que tú me diste a mí y de lo que yo quiero compartir porque es tu palabra, Señor, y, y hay, y hay cosas, Señor, que tú quieres revelar en esta noche para que ellos puedan aprender, Señor, de lo que tú me has regalado a mí,
a través de tu palabra. Que sea el Espíritu Santo, Señor, hablando a través de mí. Úsame como vasija, Señor, para dar tu palabra y para compartir tu palabra, Señor, que no sea adulterada de ninguna manera, Señor, que sea el Espíritu Santo hablando, Señor, y usándome en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, ¿cuántos aquí les gustan les gusta ir a un matrimonio o que los inviten a una boda? Yo creo que a todos, ¿verdad? Y yo creo que todos hemos estado invitados a una boda y una pregunta que quiero hacerles es, ¿qué necesitaríamos para realizar una boda? ¿Qué son las cosas que podíamos como tomar en cuenta para realizar una boda? El novio, la novia, ¿qué otra cosa? La cena, las argollas, el pastor, ¿qué más? La oveja, el chivo. Bueno, exacto, algo muy importante, el deseo de asistir, ¿verdad? Y también necesitamos que una fecha, porque sin fecha no puede haber boda. Es como el novio o la novia. Sin una cena no puede haber boda. Entonces, vamos a irnos a la palabra. Apocalipsis 19. Vamos a leer del versículo 7 al versículo 9. Me confirman con un amén cuando ya la tengan. ¿Ya la tienen? Capítulo 19 de Apocalipsis, versículo del 7 al 9. ¿Ya la tienen? Amén. Les dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa está, ¿qué? Preparada. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Amén. Entonces, ¿quién nos está hablando aquí la palabra? Primero yo quiero hacer una breve reseña de lo que traer a contexto lo que era una boda en los tiempos de Jesús o en la cultura de Israel. Normalmente la cultura de Israel, para cuando realizaban una boda, ellos tenían básicamente 3 pasos básicos para la realización de la boda. Primero que todo, tenían el compromiso o el desposorio. Era el primer paso. ¿De qué se trataba el compromiso? Es igual como hacemos ahora en la cultura occidental. Nos comprometemos con alguien después de que lo conocemos, después de que pasamos tiempo con ellos, nos enamoramos, pasamos tiempo y conocemos a esa persona y decidimos que vamos a compartir nuestra vida futura a partir de un matrimonio
lo vamos a pasar la vida con esa otra persona. Entonces, el primer paso es igual. Ellos se comprometían, pero a veces en la cultura de Israel, ese paso era, tomaban la decisión los padres, no los tomaban los mismos novios. A veces desde pequeños ya entre los padres se hablaban, este va a ser el esposo de esta niña y esta va a ser la esposa de este niño. Entonces ellos mismos hacían esto para comprometer a esos niños. A veces ni los niños se conocían y ya los comprometían. Hoy en día puede que se vea ese caso, pero no es tan normal en la cultura occidental, en la cultura nuestra, porque nosotros nos comprometemos normalmente cuando nos enamoramos de alguien, cuando lo conocemos. Entonces, ese paso lo podemos comparar, lo podemos ver cuando Dios desde el principio predestinó el matrimonio, o dio prioridad al matrimonio como un sacramento muy apreciado por Él. Es como el estatuto que Él dio para que una pareja se comprometan y vivan su vida de ahí en adelante a partir de esa ceremonia o de ese compromiso. Ese paso lo tomó Dios mismo como Padre al predestinar a su Hijo Jesús y al traer después del nacimiento de Jesús a la iglesia como futura novia de Jesús. Él mismo lo predestinó desde el principio. Ese compromiso lo hizo Dios entre Jesús y la novia, que es la iglesia. Anteriormente, antes de Jesús, no estaba conformada la iglesia. La iglesia viene a partir de Jesús. Cuando Él vino, Él fundó la iglesia y Él dio los pasos para que la iglesia se conformara. Antes, lo que existía en el pasado era, en el Antiguo Testamento, era el pueblo de Israel. Es como un tipo de iglesia en el Nuevo Testamento. Entonces, en ese paso vemos el compromiso que se realiza en esta boda, que son las bodas del Cordero. Después venía el segundo paso, o la segunda etapa de las bodas, que era la presentación. La presentación era una etapa donde los amigos festejaban, los amigos compartían, y normalmente ese festejo duraba, todavía no había compromiso, todavía no había, no se había dado la ceremonia final para que se ejecutara lo que son los votos matrimoniales. Entonces, en este paso lo que hacía era que se hacían fiesta y hacían reuniones y se conocían los novios públicamente. Después venía esa etapa, nosotros la podemos comparar con esa etapa podemos decir que la está viviendo la iglesia hoy en día. O sea, la novia se está preparando, todavía no está lista, pero se está preparando hacia ese evento futuro que leímos en Apocalipsis, que es las bodas del Cordero. Entonces, esa presentación o esa etapa de las bodas, del matrimonio, lo estamos viviendo ahorita porque la novia se está preparando, pero el novio ya vino, el novio ya
ya está listo esperando la novia. Esa etapa es la etapa de la presentación. Después viene la etapa de la ceremonia. Ese paso, que es la ceremonia, es el paso más importante dentro de una boda, porque es donde los novios se comprometen, donde los novios hacen sus votos matrimoniales, donde el novio acepta a la novia como su esposa, le jura fidelidad, le jura amarla, respetarla, igual que el novio, igual que la novia hace lo mismo. Sus votos hacia el novio son iguales, promete honrarlo, promete estar con él en las buenas, en las malas. Esos votos matrimoniales son la consumación del matrimonio. Y ahí es donde viene ya lo que es la celebración, donde se realiza la cena, se realiza todas las festividades después de los votos matrimoniales. Eso es una breve reseña de lo que era un matrimonio en el pueblo de Israel. Ahora vamos a mirar en Efesios 5, 27, 5 del 25 al 27. Efesios 5, del 25 al 27. Confirman cuando lo tengan. Amén. Dice, Efesios 5, 25. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Gracias, Aurora. A fin de preparársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. ¿Qué nos dice la palabra aquí? Es bien importante porque nos está hablando del novio y la novia. Nos está hablando que el novio es Cristo y que amó a la iglesia al punto de entregarse por ella a sí mismo. Y dice ¿por qué se entregó? Se entregó para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. O sea que la palabra es la que nos purifica. La palabra es la que nos santifica. La palabra es la que nos ayuda a lograr esa santidad que Cristo está buscando de esa novia. Él ya dio su vida por ella. La amó tanto que se dio a sí mismo en la cruz y pagó un precio que en toda boda se debe pagar un precio, ¿no? Un precio por todo lo que se hace, un precio por la ceremonia, un precio por todo lo que se hace durante la celebración. Pero el novio
ya pagó el precio. Y no fue un precio monetario, fue un precio de sangre. Un precio que, como dice ahí, está lavando a la novia con su sangre, con el agua de la palabra. Entonces la palabra es la que nos ayuda a lavarnos, a purificarnos, a hacernos más dignos como parte de esa novia, más dignos de estar en esas bodas, de ser parte de esa novia, porque cada uno de nosotros somos parte de esa novia. Cada uno de los que estamos aquí, de los que aprenden y conocen de la palabra, somos parte de esa novia y estamos en proceso. Cuando leí Apocalipsis 19 decía, las bodas del Cordero y su esposa porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Hay una cosa que hay que entender y es que Apocalipsis nos habla de cosas futuras. Estas son cosas, estas bodas del Cordero tienen una fecha que Dios ya conoce, pero nadie más conoce. Nadie más conoce. Entonces, cuando Apocalipsis habla de estas bodas, está hablando a futuro. Pero aquí está diciendo que ya está preparada, porque ya están sucediendo en este momento que lo está escribiendo. Cuando Juan vio la visión, ya estaban sucediendo estas bodas. Él ya vio la consumación de esas bodas. Él ya las vivió en el Espíritu. Entonces, Apocalipsis nos habla de cosas futuras. Cuando en la Escritura estamos hablando estamos aprendiendo de la novia, y cuando Jesús nos hablaba de todas estas cosas, Él lo estaba haciendo para que esa novia se preparara. Todavía no estaba preparada, porque inclusive hoy en día nos estamos preparando, nos estamos formando para poder tener el derecho a ser parte de esa novia. Entonces dice que la novia ya estaba preparada, pero hoy en día sabemos que la novia no está preparada. Estamos preparándonos, estamos formándonos, y tenemos que buscar la perfección, tenemos que buscar la santidad. ¿Por medio de qué? De la palabra. Tenemos que leer la palabra, tenemos que buscar esa intimidad que el novio y la novia necesitan, y solo se encuentra cuando vamos por medio de la oración a buscar de su presencia, a buscar de la presencia de Dios, a encontrarnos con el novio y estar en intimidad con Él. Es como cuando en lo físico el novio y la novia se conocen, tienen momentos para conocerse, para compartir, entonces se están conociendo, pero Jesús está pidiendo en este momento que tengamos intimidad con Él, para que podamos entrar en esa perfección, que podamos ser lavados con su palabra y con su Espíritu Santo, para poder ser parte de esa celebración y de esas bodas. Amén. Ahora quiero hablar un poco centrarme un poco en los aspectos que habíamos hablado al principio de lo que necesitábamos para una boda. Dijimos que necesitábamos un novio y necesitamos una novia. Entonces quiero
hablar un poco primero del novio. Y sabemos que el novio es Jesucristo. Él es el novio y Él está listo esperando. Él ya pagó el precio que necesitaba pagar para que esa boda se pudiera realizar. Estamos esperando el tiempo y la fecha que solo, como dije antes, Dios la sabe. Pero antes de eso hay muchas cosas que tienen que pasar. Esas cosas están reveladas en el libro de Apocalipsis, que también lo conocemos como el libro de Revelaciones. Hay muchas cosas ahí que ya han pasado, pero hay muchas otras que todavía no han pasado y que estamos esperando. Pero Dios es soberano y es todopoderoso y Él tiene su tiempo y Él va a venir por su novia. Él viene por su novia y según la palabra no falta mucho, porque todas las profecías están cumplidas. Falta muy poco para que Él venga porque esas profecías todas ya están cumplidas. Todo lo que los profetas profetizaron, valga la redundancia, profetizaron, esas profecías ya se han cumplido. Muchas no se han cumplido porque muchos tuvieron visiones que se pueden encontrar también en Apocalipsis. Pero ese tiempo que estamos esperando, yo creo que está muy próximo. Y no solo yo, sino que la misma palabra lo revela a través de esas de profecías que también están escritas y cosas que estamos viendo, que muchos de los que estamos aquí podemos discernir que son cosas que están escritas en la palabra y que las estamos viendo ante nuestros ojos. Entonces voy a hablarles un poco del novio. Ya sabemos que el novio es Jesucristo y sabemos que Jesucristo como Cordero perfecto, Él se entregó por la novia y que Él fue el Cordero, el único que podía pagar el precio para estar en esas bodas. Él pagó con su sangre para poder estar ahí, para poder ser el que tenía el derecho de estar en esa ceremonia y estar en esas bodas, de poder, como decíamos ahora, Él se dio a sí mismo porque amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ese es el único que podía pagar ese precio a precio de sangre. Ese novio es un novio que es justo, es un novio que en su naturaleza él trae la justicia y esa justicia Él la va a ejercer cuando estemos con Él. Cuando Él venga y arrebate a su novia, Él va a ejercer ese juicio, porque si somos arrebatados es porque somos dignos de estar ahí, porque somos dignos de irnos con Él. Pero a los que no crean la palabra o a los que no quieran obedecer la palabra, pues aunque Él tenga misericordia, hay unos estatutos que Él es misericordioso, pero también es justo. Es una característica de Jesús que Él es justo. Otra característica del novio es que es fiel. ¿Cuántas quieren un novio fiel? Un esposo fiel.
¿Usted? Ok. Amén. Él es fiel. Y es fiel porque Él cumple las promesas. Él no es un, Él no es, Él cumple su palabra. Dice la palabra que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, cuando Él habla algo aquí en la palabra, Él la cumple. Tiene palabra, es fiel. Amén. Estas bodas tienen una característica muy importante y es que es una boda real. ¿Por qué? Porque Él es rey. Él es rey y señor. Rey de reyes y señor de señores, dice en Apocalipsis un poco más adelante en el versículo, en el capítulo 20, dice que Él es rey de reyes y señor de señores. Amén. Ahora, él no solo es amoroso, sino que Él mismo es amor. Si nos vamos a Primera de Corintios 13, nos habla, les hablaba Pablo a los corintios acerca del amor. Y en el capítulo 13, del versículo 4 al versículo 7, dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Versículo 5, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Entonces, ¿qué nos está hablando aquí? Es como si nos estuviera describiendo a Jesús. Porque Él es amor, es benigno, Él no se envanece, Él es la verdad, Él no se goza de la injusticia. Entonces, Jesús tiene todas esas características referentes al amor, porque Él es amor. Luego Él es santo y Él está buscando una novia que se parezca a Él. Está buscando una novia que sea santo como Él es santo. Y eso es lo que nosotros debemos buscar cada día, esa santidad que Él está buscando para la iglesia, porque Él no quiere una iglesia que no sea como Él, que no sea santa, porque aquí en la lectura de Apocalipsis dice que a ella, en el versículo 8 dice, a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. O sea, yo creo que nos olvidamos de hablar del vestido de la novia. No lo mencionamos. Pero es algo muy importante cuando hay una boda, el vestido de la novia. Y dice, a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. O sea, esas acciones justas. ¿Quiénes son los santos? Los santos somos cada uno de nosotros. Si nos purificamos, si nos limpiamos y si nos santificamos tanto que merezcamos estar en esas bodas, que merezcamos ser arrebatados cuando Él venga. Esas obras, esas acciones justas son lo que hace parte del traje de la novia, o sea, de ese lino fino, limpio y resplandeciente. Entonces nosotros debemos buscar esa santidad para ser como Él, santo como Él. Él es caballero, es un caballero. Dice Apocalipsis 3:20.
Apocalipsis 3:20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Él no nos obliga, Él no nos obliga a que hagamos algo o a que lo recibamos o a que hagamos algo sin que nosotros no queramos. Él abre la puerta y nos llama, y nosotros somos los que debemos entrar. Entonces, para poder estar ahí en esas bodas, necesitamos abrir la puerta de nuestro corazón y recibirlo a Él como nuestro Señor y nuestro Salvador y el Rey de nuestra vida, para que podamos ser dignos de ser parte de esa novia y estar con Él en esas bodas del Cordero. Podríamos decir muchas cosas más del novio, pero por falta de tiempo no podemos. Y voy a hablar un poco de la novia. En Efesios, esa parte ya la leímos, 5:25 al 27 de Efesios. Les dice que la novia debe estar preparada, pero aún no lo está, porque hay muchas cosas que nos faltan para alcanzar esa plenitud, para alcanzar esa preparación de que habla aquí en Apocalipsis. Nos estamos preparando y necesitamos prepararnos más. ¿Cómo nos preparamos? Dejando con acciones de amor, no de odio, con acciones de integridad, siendo más íntegros, siendo más caballerosos como es Él, siendo más justos, porque a veces somos tan injustos con nosotros mismos, con nuestra familia y con nuestros hermanos. Entonces necesitamos ser más justos, ser más considerados, tener más piedad, dejar de la murmuración, del chisme, de la envidia, la codicia. Son tantas cosas que necesitamos cambiar para que para ser dignos de estar ahí en esas bodas. Y por último, de la fecha sabemos que nadie la conoce, pero el Padre sí la conoce. Y Jesús muchas veces, en muchas partes del Nuevo Testamento, de los evangelios que cuentan la vida de Jesús, Él muchas veces comparó el reino de los cielos con unas bodas. Él habló varias veces, en muchas oportunidades, y comparaba al novio, a la novia, y decía que los invitados, que había un rey que preparó una boda, tenía invitados y mandó a los siervos para que trajeran a los invitados, pero los invitados no llegaron, porque muchas veces esos invitados ponían excusas, ponían obstáculos y no querían ir a las bodas. Entonces el rey se enojó y lo que hizo fue mandar a llamar a todos los que estaban alrededor, ricos, pobres, justos, injustos, para que hicieran parte de esas bodas. Y él decía, y él hablaba de que cuando unos vinieron y los trajeron a los que no estaban invitados,
y él les dijo, ah, los llamaba a la fiesta y les dijo que los invitados no eran dignos. Entonces, tratemos de que seamos dignos de ser invitados y hacer parte de esa novia. Y otra cosa que hablaba, cuando hablaba comparaba las bodas, decía que el vestido es muy importante, porque el vestido, normalmente vamos a una ceremonia, a una fiesta de bodas, bien vestidos, buscamos lo mejor, buscamos vestirnos lo mejor para ir a la boda. Pero aquí encontró ese rey del que les estoy hablando y dijo que encontró a un hombre que no estaba vestido para la boda, y dice, le preguntó que por qué no se había vestido acorde a la boda, y le dijo, él no le contestó, y le dijo a los siervos, atadle de pies y manos. Esto está en Mateo 22, del 1 al 14. Y le dijo, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que debemos prepararnos, debemos ponernos ese vestido que necesitamos y no desatender la invitación que el novio nos hace como parte de la iglesia, para que no nos pase lo que le pasó a este hombre, que por no estar vestido y no estar preparado fue excluido de las bodas, de la ceremonia. También nos hablaba de las vírgenes insensatas, y ahí nos decía y ahí nos dice que debemos estar preparados, porque no sabemos el día ni la hora. Y no penséis, dice, estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Eso está en Lucas 12, versículo 40. Entonces, en esta noche lo que quiero que entendamos es que necesitamos acercarnos más al Señor y purificarnos como iglesia, purificarnos más con esas aguas que Él habla de la palabra. O sea, necesitamos leer la palabra, necesitamos orar, no podemos decir que somos salvos por obras, pero sí somos salvos para buenas obras. Entonces, la salvación es gratuita, o no es gratuita porque Él ya pagó el precio. Él pagó el precio de sangre por nuestros pecados, pero nosotros no tenemos que hacer nada en cuanto a pagar por ese precio de la salvación, pero sí tenemos que cuidar el testimonio para que podamos ser dignos de estar ahí en esas bodas del Cordero. Y quiero concluir con una oración para que Dios nos ayude y el Señor Jesús nos ayude más a ser más como Él, para poder ser dignos de ser parte de esa iglesia y estar invitados a esas bodas del Cordero. Amén. Señor, te damos gracias en esta noche. Te pedimos, Padre bueno, que esta palabra que nos has dado, Señor, caiga en buena tierra, Padre Santo. Que no sea estorbada, Señor, por los afanes, que no sea estorbada, Señor, por cosas que nos distraigan, Señor, que nos podamos acercar más a ti, Señor, y ser más y limpiarnos más cada día, y ser más, buscarte más a ti, Señor,
y ser dignos de estar en esas bodas del Cordero, de estar sentados a la mesa de esas bodas, Señor, para que podamos pasar una eternidad contigo. Después de las bodas vendrán el reinado tuyo, Señor Jesús, y queremos ser parte de ese reino y estar, Señor, contigo por una eternidad, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Muy bonita palabra. Como Dios nos ministró sobre esa palabra. Es algo que debemos preocuparnos, iglesia, porque estamos aquí todos en la iglesia, venimos todos, pero el momento definitivo va a ser aquí. Como dijo él, cuando estemos aquí y el Señor nos diga, siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor, o el Señor nos diga, no están vestidos para ese momento. Entonces tenemos que prepararnos, iglesia, porque los tiempos cada vez se han acelerado más, y cosas que veíamos en el futuro, ahorita ya lo estamos viendo muy cerca, demasiadamente cerca. En Europa ya están votando una ley para que sean 15 minutos y las personas no se puedan mover de ahí, solamente puedan comprar ahí, y se está moviendo todo rápidamente, pero el Señor también está moviendo todo rápido, para que la iglesia se despierte y venga ese avivamiento que va a ser el último, pienso yo, para la venida del Señor, porque ya estamos cerca. Más de 100,000 personas ya se colocaron un chip en la mano. Hace 10 años yo lo veía eso, decía eso, yo ni lo veré. Ahorita digo, ya hay empresas que si no tienen el chip no puede trabajar, ya lo tienen en la mano, y en Europa ya han comenzado a hacerlo para supermercados donde si no tiene eso no compra. Entonces todo se ha acelerado, amén. Vamos a despedirnos de este lugar. Agradecemos al hermano Freddy, gracias, qué buena palabra, qué bonito sueño le dio el Señor. Quisiéramos todos tener ese sueño, ¿no? De mirar esas bodas y estar juntos con Él, amén. Que Dios nos siga dando eso y Él se glorifique, amén. Yo tuve un sueño que miraba que estábamos en una iglesia, pero no era esta, sino una iglesia grande, y iba a predicar de Isaías, y yo buscaba Isaías, y estábamos muchos ahí. Gracias, Señor, hoy te agradecemos, Señor, te bendecimos, Señor, y te damos gracias, Señor, por esta palabra, por hacernos acuerdo que más que las cosas del mundo, Señor, nosotros debemos tener, y lo que tú quieres, Señor, es que tengamos nuestras vestiduras, Señor, listas y sin arrugas para ese día que nos encontremos, Señor, y podamos estar en esa boda contigo, Señor. Ayúdanos a llegar ahí, Señor. Quita todo lo que no te agrada de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, porque en ese momento todo lo que tenemos aquí se quedará y solamente estaremos delante de ti, Señor, para glorificarte. Y así como los 24 ancianos se quitan las coronas y se arrodillan delante de ti, nosotros también lo hagamos, Señor, para darte las gracias que pagaste el mayor precio por nosotros que alguien ha pagado, su propia vida. Te bendecimos, bendecimos a la iglesia Sion y declaramos que vienen nuevos tiempos en el nombre de Cristo Jesús. Así como llegó esta lluvia hoy a Las Vegas, que no esperábamos, así llega el Espíritu Santo sobre los hogares, las casas y cada uno de nosotros. Te bendecimos, bendecimos a la iglesia Sion en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos orando mucho.